Bien, la vez pasada hablamos un poquito de algunas cuestiones medio de contexto, digamos, físico, o sea, geográfico, en realidad, de en qué periodo lo ubicamos a toda la historia de Egipto, de los periodos en que se divide, y a mí me gustaría, antes de continuar, pues inclusive, si mal no recuerdo, llegamos a hablar un poquito de arquitectura y algunas cositas, me gustaría que le peguemos una vueltita más al tema de los dioses. ¿Se acuerdan que yo les decía que los dioses estaban vinculados con el contexto? O sea, lo que quiero es que hagamos una asociación entre esto y lo que hemos visto antes. Arte, magia, mito y religión, y todo ese tipo de cosas. Porque si ustedes observan detenidamente, o sea, estos que están acá, que son 9, la Enéada de Heliópolis, que es la base de los principales dioses egipcios, digamos, tienen 1.000.000 más. Pero tanto estos como el resto de sus dioses, están absolutamente ligados a el lugar donde viven y a cómo tienen que manejarse para que las cosas funcionen. O sea, el faraón, que era el que estaba vinculado a los dioses, se lo consideraba una deidad, era el encargado, o si ustedes quieren, el sacerdote principal, que se encargaba de transmitir y organizar las pautas culturales. ¿Cómo se hacía eso? A través de lo que nosotros llamamos creencias religiosas, pero que, como ustedes habrán visto, no tienen absolutamente nada que ver con las creencias religiosas, sino que son cosas muy concretas. Acá lo que había que organizar era el tema del agua, el Nilo, los regadíos, las acequias, la distribución del agua, que para eso se unieron el Alto y el Bajo Egipto. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba los gorritos? Que acá puse una imagen más clara que mis dibujos de cómo eran, el gorro del Alto Egipto, el gorro del Bajo Egipto y el gorro del Egipto unificado, que es una mezcla de los dos gorros. O sea, acá hay una unión de tribus, no es que hubo conquistas y cosas por el estilo como estamos acostumbrados a pensarlo. Y vimos la paleta de Nemer, donde está el faraón Nemer del Alto Egipto, y en esta paleta, que acá, que es la otra cara, ya se lo ve con, que ahí no se ve muy bien, pero tiene el gorro ya el Egipto. Por eso se habla de que este fue el primer faraón que unificó, digamos. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, porque todo el funcionamiento productivo y social de Egipto se regía justamente por estas cuestiones. O sea, había que sembrar, bueno, es el momento de hacer una ofrenda al dios de la siembra, de hacer una fiesta, de hacer esto, lo otro. Entonces los sacerdotes iban indicando qué se hacía en cada momento, cómo, esto, aquello, se iban transmitiendo los conocimientos, bueno, y a través de los diferentes mitos se iba transmitiendo todo el conocimiento que tenían que tener sobre la vida concreta y también sobre la otra vida, porque los egipcios, como dijimos, creían profundamente en el tema de la eternidad, de una resurrección y vuelta a la vida, pero ya a una vida feliz, digamos, que seguramente eso les parece bastante conocido, porque el cristianismo tiene más o menos el mismo planteo. Y no va a ser solamente ese mismo planteo, sino muchos otros mismos planteos. La otra vez dijimos que del libro de los muertos egipcios podemos sacar buena parte de la Biblia, los 10 mandamientos, Moisés, un montón de mitos cristianos están sacados de los mitos egipcios.
Porque Moisés era Egipto, lo adoptó la hija de Faraón. Claro, Moisés era egipcio. Exactamente. Pero la relación del judaísmo con Egipto arranca mucho antes de Moisés. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Lo que yo quería destacar era cómo a través de mitos y darle entidad a determinadas cosas se van transmitiendo conocimientos y saberes. Nosotros decimos Su, el dios de la luz y el aire, Tefnut, diosa de las tinieblas y de la humedad. O sea, fíjense que están directamente vinculados. Entonces el concepto que nosotros tenemos de Dios como algo abstracto y que acá era muy concreto. Es lo mismo que venga un arqueólogo dentro de 5.000 años y vea textos nuestros en que dice, no sé, agarra un cuaderno de un campesino que andaba por ahí y dice: hoy tenemos un problema bárbaro porque no quiso venir la lluvia a pesar de que estuvimos rezando y perdimos la cosecha. No quiso venir la lluvia. ¿Quién es la lluvia? Debe ser el dios del agua. No sé cómo le llamará el arqueólogo a la lluvia dentro de 5.000 años. Pero podría asociar tranquilamente con que era una entidad la que nosotros creíamos, que le llamábamos la lluvia. O el sol salió y después se puso y ellos tenían un dios sol también y creían que el sol salía y se ponía. O sea, fíjense cómo en realidad son cosas muy elementales, pero que nosotros, por tener la cabeza seteada en la forma nuestra de pensar la religión y pensar las deidades, le damos una entidad diferente a la que por ahí ellos le daban. Y el tema de la eternidad, todo lo que ellos hacían era para que la cosa funcione. Y si la cosa funcionaba, todos iban a tener una segunda vida. Y eso era fundamental, porque todo lo que hacían, lo hacían para eso. O sea, el misticismo y la profunda fe, por decirlo de alguna manera, que tenía este pueblo era increíble. Y por eso, cuando trataban con cosas que tenían que ver con la eternidad, con el más allá, con las deidades, todo lo hacían pensando en la eternidad. Por eso, todos sus templos y todas las cuestiones que tienen que ver con eso son de piedra. Son para durar siempre. Cuando veamos, dijimos la vez pasada, el faraón y el resto del mundo vivían en casas de barro. El barro es pasajero como nuestra vida, no hay problema. Pero un lugar donde, por ejemplo, yo me voy a enterrar, tiene que ser para siempre, tiene que ser de piedra. Todo lo que tenía que ver con el más allá, con la religión o con el faraón, que era deidad, era hecho de piedra, porque tenía que ser para la eternidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otra cuestión: los dioses egipcios no se transformaban en hombres. Si bien tenían muchas características humanas, los podían hacer creer mentiras, los podían engañar, se podían morir inclusive, como el caso de Osiris, pero eran dioses, eran dioses. Y hablando de Osiris, Isis y Horus, vamos a tener otra cuestión que tener en cuenta para más adelante. Geb y Nut tienen 4 hijos: Set, Osiris, Isis y Neftis. 2 hermanos se tienen que casar con 2 hermanas. A Set le toca Neftis y a Osiris le toca Isis. Pero ¿qué pasa? A Set le gustaba Isis, no su mujer, sino la mujer de su hermano, o sea, su otra hermana. Son 2 hermanos casados con 2 hermanos, o sea, todos eran hermanos. Que lo vamos a ver mucho repetido. Los faraones se casan con las hermanas todos los días. O con las primas, o con las hijas, o con las nietas, o con alguien, pero de la familia. ¿Qué pasa ahí? Set, rabioso de celos, lo mata a Osiris.
pero Isis, su mujer, logra rescatar su cadáver. Entonces Set se lo vuelve a quitar y lo despedaza, lo rompe en pedacitos y lo desparrama por todo Egipto. Entonces Isis, con la ayuda de Neftis, que era muy buena mina, y de un alcohol, van recorriendo Egipto y van encontrando los pedazos hasta que lo vuelve a armar. El único pedazo que no encuentra es el pene. Entonces Isis fabrica un pene de barro y se lo pone. Tiene relaciones con Osiris y de ahí van a ser Horus, que es el padre de la civilización egipcia, el vínculo entre los dioses y los faraones. Osiris, Isis y Horus. 3. Padre, madre e hijo. Luego, con el tiempo, Isis y Horus van a tener prácticamente un culto aparte. Y vamos a ver, ya en su momento, muchas imágenes de Isis como madre, con el niño Horus entre sus brazos. Imagen que la vamos a ver calcada en la mitología cristiana cuando hablamos de la Virgen y el niño. Por eso digo, hay muchas cosas que después las vamos a volver a ver y a ver y a ver y a ver, porque esto, acuérdense que fue una civilización increíble, milenaria. Todo lo que pasó, y aparte fíjense dónde estaban los tipos. Acá. La otra gran región donde se dieron las primeras civilizaciones paralelamente o casi paralelamente a Egipto fue lo que se llama la medialuna fértil, que es esta zona, donde está el Tigris, el Éufrates, ahí surgieron Babilonia, Ur, los persas, toda la parte de Judea, Palestina. Y cuando se armaba algún despelote acá o querían expandir su imperio, ¿a dónde caen primero? A Egipto. Si van por tierra, a Egipto. Entonces, en la época de, como dijimos, ella mencionó a Moisés. Mucho antes de Moisés está José en Egipto. Cuando se arma el tole-tole con Herodes, que empieza a matar gente, los niños y qué sé yo cuánto, que tiene que rajar la Sagrada Familia de Belén y Jerusalén para evitar la matanza de niños, ¿a dónde se van? A Egipto. Cuando se hace la famosa diáspora de los judíos en el año 70, que se arma la última gran revuelta, que los romanos los hacen bosta y los echan, ¿a dónde se va buena parte? A Egipto. Es lo que le quedaba más a mano. Cuando estos estaban complicados con su economía y se estaban muriendo de hambre, se iban a laburar a Egipto. O sea, toda nuestra tradición judeo-cristiana tiene mucho que ver con Egipto y gran parte fue armada en Egipto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas cosas porque capaz que dentro de un año o dentro de 2 decimos, ¿se acuerdan cuando vimos Egipto que pasó esto? Bueno, ahora se refleja de esta manera. Ahora pasó esto. Y aparte, en la historia general, Egipto ha sido clave desde aquella época hasta hoy. Todas las grandes cosas que han pasado a nivel mundial, las guerras, todo ha pasado por Egipto. Todo ha pasado por Egipto y sigue pasando por Egipto. O sea, todo lo que Egipto toca, por ser una cultura, tan milenaria y tan profundamente arraigada, más allá de las invasiones y todo, Egipto lo egiptializa. Egiptializó la religión, egiptializó todo. Piensen ustedes para que tomemos una ligera noción de lo milenaria que es esa cultura. Ustedes capaz sepan, o seguramente saben, que en un momento Julio César, el romano, se hace amigovio de Cleopatra, la reina del Nilo. Estamos hablando casi del año 0. Cuando Julio César llega a Egipto por primera vez, la Cleopatra, que ya le había echado el ojo, lo saca de paseo en uno de esos barquitos que tenían por el Nilo para que mostrarle qué sé yo cuánto,
y una de las cosas que ven son las pirámides. Ha pasado más tiempo entre que Cleopatra le muestra las pirámides y el tiempo que se construyó las pirámides que entre este momento y el momento en que Cleopatra le mostraba a Julio César las pirámides. Se dan una idea de lo que estamos hablando de tiempo, y un tiempo de una civilización que se desarrolló muchísima parte de ese tiempo, que lo tenemos acá en la línea de tiempo, sola. O sea, sola no, sin influencia, sin problemas. O sea, recién acá en el Imperio Medio, en el segundo periodo intermedio van a tener los primeros quilombitos con unos que le decían ellos los Hicsos, pero fíjense que estamos en el 1500 más o menos, y ellos arrancaron en el 4. O sea, todo este tiempo tuvieron ellos tranquilos, felices la vida, armando sus pirámides, sus templos, sus creencias, investigando medicina, astronomía, todo lo que a ustedes se les ocurre. O sea, es mucho tiempo, Y de acá es cuando Cleopatra le muestra a Julio César. Miren todo lo que pasó, 4000 años. Y de acá para acá han pasado 2000. O sea, son más viejos que lo más viejo que se nos puede ocurrir. Entonces, ese acervo cultural tuvo, tiene y va a tener su peso. Van a influir sobre todas las civilizaciones. Entonces, hecha esa aclaración, bueno, acá les agregué esto que les mencioné la vez pasada, que es cómo se fue evolucionando el alfabeto desde el proto-sinaítico, que es el más antiguo, más o menos silábico, que tenemos, hasta el nuestro. Van pasando por diferentes estadios, dentro de los cuales está el griego, el latino, el nuestro finalmente. Y si queremos ir más allá de esto, estos dibujitos salieron de los jeroglíficos. O sea, Egipto también tiene que ver con eso. Nuestras letras de hoy arrancaron ahí. ¿Se acuerdan que los sumerios, por ejemplo, tenían un alfabeto pero era el cuneiforme? Nada que ver. El nuestro viene de acá. Entonces, también les haré algunas imágenes de algunos elementos del predinástico cristiano, voy a decir, temprano, bueno, del predinástico. Ya tenían cerámica, estamos hablando de la primera etapa, 4000. Fíjense esta escultura en cerámica también, que son unas vacas. Esta que creo que es en marfil con incrustaciones de lapislázuli. Fíjense que es muy poco similar a la imagen egipcia que tenemos idea. Es una estatuilla femenina, alguna deidad, supongo. Esto lo vimos. Ya esto es el protodinástico, casi llegando a la época dinástica, que hablamos de el cuchillo ya no como herramienta simplemente, sino como también un aporte expresivo que lo convierte, entre comillas, en arte neolítico. Bien, de esto también ya hablamos, las pirámides, hablamos de las mastabas. Otra cuestión importantísima en la decoración de las tumbas egipcias, vamos a ver que las tumbas egipcias tienen mucha decoración, pero totalmente diferente a la nuestra, conceptualmente hablando. ¿Por qué? Porque los egipcios estaban chochos con la muerte y con pasar la otra vida, y vivieron una vida plena en función de lograr eso. Entonces, sus tumbas son perfectamente coloridas, alegres, hay escenas de su vida, de cuando cazaban en el coso, de los papiros que brotaban en el agua, los patos volando. O sea, una idea mucho más amigable de la muerte. Inclusive
nosotros pensamos en la muerte egipcia de una manera negativa, porque estamos acostumbrados a la momia que viene y te come. Para ellos no era eso, no tenía nada que ver. Sus creencias estaban basadas en el agradecimiento, las nuestras en el miedo. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Bueno, la pirámide escalonada, que también la vimos, la romboidal, que se le venía medio abajo, las clásicas. Fíjense que acá yo les puse, no sé si es muy útil, pero nosotros la conocemos por Keops, Kefren y Miserino. La más grande, la mediana y la más chica. Ahora, estos nombres que tenemos en realidad son nombres griegos, no son nombres egipcios. Lo que pasa es que los conocemos a través de los griegos. Miren, fíjense, ¿vieron la línea de tiempo que yo le puse? Periodo intermedio, primer antiguo, qué sé yo, predinástico. Todo eso, ¿saben de dónde proviene? De Melitón, un egipcio que escribió de aquella época, de la época de los Ptolomeos, más o menos, 200 o 300 a.C., que escribió una historia de Egipto para explicarle a los griegos cómo funcionaba la cosa, y es la que se sigue usando hoy en día. Es la que se sigue usando hoy en día. Hay un par de fuentes más, pero la básica, seguimos usando lo mismo que organizó Melitón en su época. Entonces, como conocemos todo a través de los griegos, en realidad Keops es Jufu, Kefren es Jafra, y Miserino es Menkaura. Pero bueno, eso como anécdota. Volvamos a nuestra línea de tiempo, así nos ubicamos en qué estamos por ver ahora. Nosotros vimos el periodo predinástico, digamos que es cuando se está formando todo. Nosotros tenemos información de Egipto a partir de acá, que hay escritura, se han encontrado cosas. Dijimos, venían de antes, pero tenemos desde acá, desde el periodo arcaico, que recién vimos algunas imágenes. En el periodo ay, Dios mío, en el imperio antiguo, más o menos 2500, tenemos la construcción de las pirámides que hemos visto. En ese momento la capital estaba en Memphis, que estaba más o menos a la mitad entre el Alto y el Bajo Egipto, o sea que les quedaba justito, se acababan de unificar. Este periodo, fíjense una cosa, el periodo del imperio antiguo, lo que se llama el imperio, que en realidad no era un imperio, le podríamos llamar un reino con mucho gusto, porque un imperio implica que uno tiene otros pueblos subyugados que le rinden tributo, y los egipcios nada que ver. 900 años. El primer periodo intermedio, 100 años. El segundo periodo intermedio, 400 años, y el tercer periodo intermedio, 420 años. ¿Por qué hago mención de esto? Porque acá tenemos una historia de 4000 años. Y ellos se les enquilombó un poquito la cosa, menos de 1000 años. O sea, fíjense que en realidad estuvieron pum para arriba prácticamente toda su historia, hasta que llegaron los romanos. Ahí se empezó a podrir la momia, como dice el dicho. Pero eran tipos que evidentemente tenían un buen pasar, por decirlo de alguna manera, gracias, como dijimos, a los dones del Nilo, a esa organización perfecta que tenían y a que todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. Pero bueno, vimos el Imperio Antiguo y viene un primer periodo intermedio. Acá en el Imperio Antiguo se habían construido las pirámides, dijimos lo que ha quedado más registrado. Y acá se arma un despelotito. Un despelotito interesante. ¿Por qué? Va a haber un faraón que se va a llamar Pepi II, que supuestamente reinó durante 90 años, desde que era muy niño hasta que se murió, que se había muerto como a los 100, no sé. Pero en ese reinado tan largo y donde él tuvo un periodo de una gran decrepitud, que ya estaba medio gagá y qué sé yo cuánto, empezaron a haber problemas a nivel teóricamente, como lo cuentan los historiadores, religioso. En realidad, el problema era que había lugares de poder que se disputaban los favores del faraón y, por ejemplo, hay
no lo tengo marcado, muy bien. Hay una tabla que se encontró, bueno, una tabla, pedazo de piedra en realidad. Acá estamos. Este no es Pepi, es una marca que ahora les voy a explicar qué es. Pero la piedra que yo les quería mostrar es esta. Acá está. Fíjense, acá se representó la reina no sé qué, tiene un nombre que ustedes lo podrán pronunciar mejor que yo. Mi manejo del egipcio antiguo es muy básico. Y acá está Pepi, es la madre de Pepi con Pepi, cuando era chiquito. Fíjense qué reminiscencia con Isis y Horus y con la Virgen y el Niño. Y en esta tabla, él garantiza la inmunidad y exención de tributos del templo de Min. O sea, había unos manejos económicos porque los templos manejaban y organizaban grandes tierras, digamos. Entonces ahí se juntaba todo lo que se producía en esas tierras y una parte iba para el Estado, otra parte se repartía entre la gente, otra parte era para el mantenimiento del templo. Y acá les dice, bueno, ustedes no me deben más plata y queda todo para el mantenimiento del templo, con lo cual los sacerdotes habrán estado chochos. Y sacerdotes de otros templos consagrados a otros dioses y con otras funciones dijeron, no, papá, esto no puede ser. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a formar como una especie de amotinamiento, siempre vinculado a lo religioso, porque era la forma que tenían ellos de hacer política, de seguidores de Set. Set era el dios que había destripado al pobre Osiris, ¿se acuerdan? El hermano de Osiris, que celoso porque le tocó la hermana más linda o no sé qué, lo hizo percha. 2 veces. Una lo mató y en la segunda lo partió en pedacitos. Otra cosa interesante que no mencioné, cuando Osiris se recupere, qué sé yo, se le va el humo a Set y dice acá, a este lo hago percha. Y Set le dice, un momentito que lo están peinando, no me podés matar. Porque si vos sos el bueno, yo soy el malo. Y para que vos seas bueno necesitamos un malo. La realidad siempre tiene 2 partes. Y si una falta, se rompe el equilibrio. O sea que no me podés matar. Y Osiris se la tuvo que comer. Por eso hablamos siempre de que hay dualidades y dualidades en todas las culturas y en la realidad misma. No está el bien por un lado solo y ojalá no exista el mal. Si no existiría el mal, tampoco existiría el bien. Y si viviéramos en un bien permanente, tampoco sería un bien. Sería un estado simplemente bastante aburrido por otro lado. La cuestión es que los seguidores de Set empezaron a tratar de protestar de una manera muy particular, que era justamente jodiéndole la inmortalidad a los faraones muertos, con lo cual saqueaban tumbas. No saqueaban con fines de lucro, como va a ser muchísimo después, sino saqueaban simplemente para mover a los muertos de su lugar y que cuando el espíritu vuelva no los encuentre y no pueda acceder a la inmortalidad. Entonces va a ser un periodo bastante... Hay un poema que se llama El lamento de Hemer, si no me equivoco, que es de esa época donde dice los graneros se han vaciado, los hombres buenos han desaparecido, y se lamenta de cómo está todo en Egipto, un desastre, qué sé yo, qué sé cuánto, pero de ese desastre igualmente se van a recuperar rápidamente, porque como vimos, duró apenas 100 años. Dentro de los 4.000 del Egipto es como que nada. Se sacudieron un poco el polvo y acomodaron las cosas, y a partir de ahí va a venir lo que llamamos el periodo del Imperio Antiguo, que es el Imperio Medio, perdón, que es este que está acá y que empieza a florecer de alguna manera mucho lo que a nosotros nos interesa, que es la cuestión artística, porque va a ser el periodo que se van a construir los grandes templos. Las pirámides eran espectaculares, pero artísticamente digamos que no tienen mucha voltereta, son unas cosas así que está bien, son impresionantes y todo lo que ustedes quieran, pero acá
se van a empezar a construir los grandes templos. Y otra cosa interesante es que miren todo lo que hemos recorrido y recién acá, en esta época, van a empezar a surgir Babilonia, Ur, Lagash, la civilización cretense, la minoica, que va a dar lugar después a los griegos. Los griegos ni existen todavía. Recién en esta época los aqueos, que era una tribu que andaba por ahí, están empezando a sentarse en lo que después fue Grecia, o sea, años luz. Ya en esta época, más o menos, un poquito después, va a ser la guerra de Troya, cuando ni siquiera estaban conformados los griegos del todo. Ubican la guerra de Troya, el caballo de Troya, Aquiles y patatín y patatán. Odiseo, Ulises, ¿no? Bueno, es más conocido para nosotros eso porque viene de Europa. O sea que fíjense que ellos ya, cuando los otros están empezando a arrancar, ellos ya tienen bastante ida y a todos esos imperios los van a ver subir, bajar, desaparecer, surgir otros. Los egipcios ven pasar a todo el mundo y ellos están ahí. Chato. Ven pasar a todo el mundo. Algunos les van a pasar por encima de ellos también, pero se van a recuperar siempre. Hasta los romanos, ahí sí, ya se les complicó un poco la cuestión. Entonces, estamos hablando de los grandes templos. Los grandes templos son grandes, pero grandes templos. Son realmente una cuestión imponente, fastuosa, increíble. Este es uno de los templos de Luxor, del complejo de Karnak. En esta época, cuando los seguidores de Set se corren un poco para el costado y se dejan de joder, se revive mucho el culto a Amón, a Ra. El culto al sol, o sea, ese dios va a empezar a tener una preponderancia fundamental, inclusive muchos faraones se van a identificar con él. En la lista de dioses, esa que vieron los dibujitos, está cómo representaban a cada dios con sus atributos. Amón Ra obviamente tiene un disco solar en la cabeza. Este templo estaba separado del otro templo por 4 kilómetros y unidos por una gigantesca avenida que tenía todas efigies que la recorrían de punta a punta con cabezas de carneros. La esfinge, ¿se acuerdan que vimos la esfinge de Gizeh, que dijimos que en una de esas era mucho más antiguo de lo que se pensaba por el tema de la humedad y qué sé yo cuánto? Son una constante en todo el oriente. La vamos a encontrar entre los babilónicos, la vamos a encontrar entre los griegos. ¿Se acuerdan que hay un famoso mito que es el de Edipo? Que un día le quiere hacer preguntas a la efigie del oráculo y la efigie le dice, bueno, te voy a hacer una adivinanza y si me la contestás bien, que al final termina casado con la madre. Bueno, Edipo, el del complejo de Edipo. Bueno, le preguntaba a una efigie, la vamos a encontrar por todos lados, esa representación mitad animal, mitad humano, es característica de todas las mitologías, no sé muy bien por qué, pero es muy característica. El tema de los obeliscos también, que estaban en una de las puertas de los templos. Hoy, si uno va, se cae, hablando mal y pronto, de culo. Y eso que queda poco y nada. Por ejemplo, uno de los obeliscos que ven acá, que estaba acá, está en la Plaza de la Concordia en Francia. Los franceses, los alemanes y los ingleses saquearon Egipto. De hecho, la más grande colección de cosas egipcias está en el Museo Británico, al que nos vamos a referir cuando hablemos de otro periodo bastante interesante. Porque va a suceder algo medio sobrenatural ahí con el Museo Británico y el templo de Abidos, pero todavía no. Fíjense, todas las columnas estaban grabadas con jeroglíficos, historias y qué sé yo cuánto. Fíjense el tamaño de la gente, el tamaño de los dibujos. Uno se podía meter adentro de un dibujo tranquilamente porque son gigantescos. Es un bosque de columnas.
Por acá tengo un par de fotos más, si me ayuda el coso. Acá se ve un poco también la entrada del templo, diferentes vistas de diferentes lugares del templo. Son una cosa monstruosa. Fíjense los capiteles de las columnas, que son diferentes. Acá no se ven. Por ahí vamos a ver después, hay diferentes... ellos tenían diferentes estilos de capiteles. De loto, de papiro, otro con la cabeza de Athos, que era una diosa muy importante para ellas. Igual que en los famosos órdenes griegos, el jónico, el corintio, que son los que usamos acá. Si van a la catedral, por ejemplo, las columnas tienen órdenes griegos. Y ellos hacían en Grecia sus órdenes con las cosas que tenían ahí, y ellos lo hacían con las que tenían acá. El papiro. Que tampoco es casualidad. Ni es porque adoraron el papiro ni nada por el estilo. Inclusive vamos a ver algunas columnas que son como un manojo de columnas. Más antiguas que esta. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando ellos no construían en piedra y trabajaban en madera, hacían las columnas con troncos de palmeras, con atados de papiro. Hasta el día de hoy siguen haciendo habitaciones enteras con estos materiales. Cuando empezaron a hacer los templos de piedra, exactamente igual que hicieron los griegos, imitaban los materiales anteriores. Entonces te hacen un atado de columnas de piedra como si fuera un atado de troncos, y un capitel como que capaz era un tronco y arriba se le florecía un pedazo de papiro, qué sé yo, y bueno, representaban todo. Esto es interesante también, aunque la vista no está muy buena, pero estos son unos grabados en una de las puertas que, como ustedes verán, todavía conservan el color. Estos cosas tienen 4.000 años de antigüedad y la pintura no se salió y está en el medio del desierto y no tuvo mantenimiento durante 2.000 o 2.500 años. Nosotros hoy compramos una pintura, pintamos el frente de nuestra casa y al año o a los 2 años tenemos que volver a pintarlo porque se descascara o se evanece el color o lo que sea. Pigmentos naturales, lo mismo que usábamos nosotros. Ellos trabajaban mucho con la piedra arenisca, que da muchos colores, la molían bien y con eso hacían el pigmento, y con otras piedras, y solían usar el huevo, que es lo que vamos a hacer nosotros dentro de poco, como medium, y la miel. Les pegaban cuando terminaban una especie de barnizada con miel. La miel es muy buena, y la cera también usaban, protectora contra los rayos UV, y sus pinturas resultaron mejor que las nuestras hoy con toda la tecnología que ustedes le quieran meter, porque les aseguro que ninguna pintura, ni la más perfecta que tengamos nosotros, aguanta 2.500 años de intemperie. Y en el desierto, que hay una erosión por la arena que está permanentemente golpeando cada vez que hay un vientito, que es como estarla lijando las 24 horas del día durante 2.000 años. Quiero ver qué pintura nos aguanta. Acá vemos una reconstrucción actual, obviamente, de cómo eran más o menos las entradas de los principales templos. Fíjense que eran una cosa que, claro, cuando Julio César vio eso, se cayó así Napoleón cuando vio los pedazos como los vemos nosotros. Imagínense lo que habrá sido verlos en ese momento, digamos, ¿no? En su esplendor, enteritos, prolijitos, pintaditos, decoraditos. Una cosa realmente impresionante. Aparte, como les digo, la monumentalidad que manejaban estos negros, pero no la tuvieron los romanos, no la tuvieron los griegos, o sea, los babilonios por ahí con sus figurati, qué sé yo cuánto, pero era una cosa, era para llegar al cielo, era para la eternidad, era la piedra, y la lograron la eternidad, porque hasta el día de hoy están maltrechos y saqueados de arriba abajo, pero están. Siempre vamos a ver estas decoraciones con la referencia al halcón, el halcón importante, el que ayudó a Isis a encontrar los pedazos de Osiris para poder reconstruirlo. Creo que hay otra imagen, ¿sí?
el templo de Luxor, que es el que mostré recién. Cuando comienza el Imperio Nuevo, la capital, que estaba en Memphis, se va a trasladar a lo que nosotros llamamos, o los antiguos llamaban Tebas, que también es un nombre griego. No me acuerdo el nombre egipcio de la ciudad, pero lo sabemos. Pero bueno, los griegos, como eran griegos, le pusieron el nombre de una ciudad que ya tenían ellos, la famosa ciudad de Tebas, la falange tebana, etcétera, etcétera. Uno dijo, no me voy a complicar la vida con nombres raros, le pongo Tebas en el mapa y chao. Y nosotros hoy la conocemos como Luxor. Piensen que son ciudades que tienen miles de años. Miles. Adelante. ¿Pudiste solucionar? Sí, ya está. Bueno. Me alegro. Otra cuestión interesante que debemos observar: la escultura que se hacía con fines religiosos o funerarios con respecto al faraón, como decíamos, siempre piedra, porque tenía que durar la eternidad. Y como era de piedra y eran muy grandes, también tiene la característica de que eran muy monolíticas. Nunca las vamos a ver en movimiento, ni haciendo ninguna... Todo así, o sentado, o con los brazos cruzados, o agarrando algún palito, o un cetro, lo que sea. Cada uno tiene sus atributos. Y generalmente para ser puestas contra la pared. O sea, no tienen parte de atrás. En la escultura civil va a ser totalmente diferente. Nosotros decimos, el arte egipcio es esto. No, esto es la mitad del arte egipcio. La otra mitad es muy diferente. Ya vimos algún ejemplo la vez pasada de que eran más naturalistas. Estos eran hieráticos, todos más o menos estilizados. Se usaba un canon, que era el canon del puño. Ellos usaban un canon que es una cuadrícula. Y cada cosa la medían en puños. Tantos puños de alto. De la rodilla al piso tiene que haber tantos puños, qué sé yo, qué sé cuánto. Usaban 18 puños de altura para una figura de pie. En la época ptolomeica eso se va a estirar y van a empezar a usar 21 puños, van a ser como más flaquitas, pero eso vamos a verlo después. Pero ellos tenían un canon, y con ese canon la sentaban, la acostaban, hacían todo con ese canon de los puños. Un poquito vieron que nosotros usamos el canon griego, que es el de las 7 cabezas o 8 cabezas, depende de algunos, 7 cabezas y media, que se supone que la figura perfecta tiene 7 o 7 cabezas y media de alto, que está bien proporcionado y qué sé yo, en lo ideal. En lo ideal de ellos era 18 puños de alto. ¿Y la figura de la altura era más o menos como nuestra o tenían otra fisonomía de ellos de la forma? Mirá la gente. Bueno, estaba delante de un monumento gigante. Por eso pensé que me preguntabas por el tamaño de esta escultura. No, sí, te refiero así, la estatura de ellos tenía que ver con la nuestra, digamos, o sea, con lo de ahora. O eran más altos, mucho más altos. La verdad que no sé, pero... Llevamos ¿A los puños? ¿Cuántos puños? 21 integran. 18 originalmente. Bueno, en casa me fijo. Pero calculo que deben haber proporcionalmente igual. Sí. Si eran más bajos, van a tener un puño más chico, y si eran más altos, van a tener un puño más grande. Pero sí, deben haber sido más o menos similar a nosotros. No creo que hayan... No sé. Los europeos, por ejemplo, de la Edad Media, eran mucho más bajitos que nosotros. Pero mucho más bajitos que nosotros. Uno ve las armaduras y son de este alto. Y el tipo se tenía que meter adentro, o sea que el tipo era así. Claro. Va uno de nosotros ahora y como un gigante en el medio de... Claro, pero estos tipos no, supongo que habrán tenido una altura un poco más que la de los europeos, digo yo. Entonces, la monumentalidad de esto, como pueden observar, no tiene parangón en nada. Es absoluta. Absoluta. Entonces,
ahí estamos hablando del Imperio Medio. La escultura se vuelve ligeramente emotiva, una pequeña sonrisa, pequeño gesto, o sea, empieza a tener más expresividad. Les decía, en este momento estaban surgiendo Ur, Babilonia, los hititas, los aqueos. Stonehenge fue construido más o menos por esta época. ¿Se acuerdan que vimos en el arte paleolítico, neolítico, prehistórico, las piedras esas, los menires de Stonehenge? Bueno, fíjense cómo estaban, que eran súper avanzados los primitivos ingleses esto, y estos ya estaban en la cresta de la ola, ¿no? Estaban parando piedra así nomás, y estos se mandaban unos cosas. Esos obeliscos aparte, y esto es increíble, que vimos, miden no sé cuánto, como 50 metros, lo hacían de una sola pieza. Lo sacaban de la cantera, lo tallaban, lo llevaban hasta el coso y ahí lo paraban, nadie se explica muy bien cómo. Para cortarlo usaban un sistema muy sencillo, que era hacer como pequeñas muescas en la roca, hacían como mosquitas así en un pedazo, alisaban un pedazo de roca, lo dejaban bien lisito y ahí hacían como unas muescas poco profundas, y ahí metían pedacitos de madera. A la madera le echaban agua y el sol hacía lo suyo. Hinchaba el agua, hinchaba la madera y la piedra se rajaba. Y quedaba bastante bien cortada. No sé cómo hacían para la parte de abajo, si tan, bueno, al cortarse los costados se cortaría todo. Después la pulían bien, la acomodaban, le hacían los dibujitos, qué sé yo cuánto, pero sacar una sola pieza, ahí todavía se puede visitar. Me llama la atención, la piedra, despegarla a la piedra esa pieza para levantarla. Claro, yo calculo que al romper los costados se tiene que cascar de abajo. El tema es cómo la levantaban después. Y cómo la sacaban y qué sé yo, porque aparte casi nunca se nos rompía. Todavía hoy se puede ver en una cantera un obelisco que se rompió, que está a medio sacar, digamos. Por eso podemos ver claramente cómo hacían el sistema. Pero imagínense 50 metros, una cuadra. Una cosa que habrá tenido, pónganle este ancho por una cuadra. Y llevarlo, traerlo y que no se te rompa. Complicado. Llevarlo no tanto, el tema es moverlo un poco, porque ellos no necesitaban ruta, no necesitaban inventar la rueda, de hecho no la utilizaban, porque todo se lo mandaban por el río. El río era todo la zona habitada y todos los templos están a la orilla del río, o sea, ellos iban con la canoa y tiraban la piedra ahí y ya está, y a construir. Y si querían hacer algo más lejos, armaban un canal y se metían. Ningún problema. Tampoco nunca lo hacían muy lejos. 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y ahí se le acababa el chiste. Entonces estamos hablando del primer periodo intermedio, donde surgen o empiezan a surgir, porque esos templos se siguieron construyendo, hasta la época de los Ptolomeos se les seguían agregando cositas, una piecita más, una columnita más, un decorado más, porque los escribían enteros, todo lo que ellos conocían, sabían y conmemoraban estaba escrito en sus templos, desde las cuestiones de medicina, gestas militares, historia de los faraones, eventos que hayan sucedido, todo, absolutamente todo quedaba registrado en los templos, o sea, todo lo que a ellos les interesaba. Por ejemplo, cuando alguien los invadía y se les instalaba como faraón un tiempo, en la lista de faraones ese no figuraba, porque no era egipcio. O sea, cuando les iba mal, eso ni lo mencionaba. Era siempre pum para arriba. Finalizado este breve periodo intermedio, va a decir, este imperio medio, digamos, va a venir otro segundo periodo intermedio que va a estar dado por
lo que se llama la invasión de los Hicsos. Después vamos a hablar en la próxima clase un poco más de esto, porque ahora ya se nos va a acabar el tiempo, pero los Hicsos eran pueblos que vinieron de la zona de Palestina, posiblemente hayan sido parientes de los hebreos y todo eso, que como les dije, no era raro que fueran a instalarse ahí, a trabajar y qué sé yo, y en un momento decidieron quedarse y tomar el poder, y lo tomaron. Después se enfrentaron contra el poder central y fueron derrotados, pero fue la primera vez que alguien los invadió, porque se llegaron a pelear con los Hicsos, y encima los Hicsos los hacían percha a los egipcios. ¿Por qué los hacían percha? Porque tenían carros. Los egipcios ni de pelota le daban a la rueda. Sus carros eran bastante básicos. En cambio, los carros de los Hicsos, los carros de los egipcios cargaban 2 personas. Uno manejaba y el otro tiraba con el arco. En cambio, los carros de los Hicsos cargaban 3. Uno manejaba, otro tiraba con el arco y el otro tenía escudo y los protegía a los otros 2, porque claro, estaban siendo ocupados cuando era de 2. Entonces le apuntabas a uno y no tenía cómo defenderse. Con ese carro, espectacular. Y los arcos eran superiores. El arco de los egipcios era un arco muy básico. El palo, la piola y chau. Los Hicsos tenían arcos hechos con 3 tipos de madera que le daban muchísima mayor potencia. O sea, o bien tiraban más lejos la flecha, o bien cuando la tiraban más cerca iba más fuerte. O sea, te partían 2, derecho viejo. Entonces, esa superioridad tecnológica les permitió, hasta que los egipcios se pusieron al día, tenerlos a raya. Cuando los egipcios acomodaron un poco su tecno, se les fueron encima y chao. A cantarle a Gardel y a llorar a la llorería. Y acá es donde va a aparecer, fíjense que estamos en el 1600, 1700, adiós, va a aparecer el famoso José. Los que son católicos, cristianos, lo conocerán. Las 7 plagas de Egipto, todo ratatá, ¿no les contaron en catequesis? ¿No? Venimos para atrás, voy a hablar con el cura de la catedral porque... es una historia interesante la de José, porque aparte de ahí arranca la raíz judía, la raíz egipcia del judaísmo, o de parte del judaísmo. Pero bueno, esa historia, como es un poco larga y tiene varias ramificaciones, porque fíjense que pasa el tiempo, pasa la vida, y por acá más o menos va a caer otro pariente de José, que se llama Moisés. Y pasa el tiempo, pasa la vida, y van a caer de nuevo los egipcios, los israelitas, ya como israelitas judíos posta a posta. O sea que fíjense que hay un ida y vuelta permanente. Y eso va a influir hasta nuestras creencias del día de la fecha, digamos. Como decíamos, nuestra teología cristiana tiene mucha raigambre egipcia y griega y romana. Casi nada de judía, porque se han querido despegar los cristianos de los judíos, obviamente. Pero como eso es toda una historia y tenemos bastante de arte para ver también, vamos a verlo la semana que viene.